Muchas gracias, doctor Vargas. Vamos a hablar acerca de la imagen para la detección del cáncer de mama, y básicamente hablaremos sobre todo de la mastografía. ¿Por qué? Porque esta es la manera como nosotros podemos hacer tamizajes para el cáncer de mama, a pesar de que el BI-RADS o la clasificación BI-RADS se hace no solo para la mastografía, sino también para el ultrasonido, la resonancia magnética, el PEM y las imágenes que se puedan llevar a cabo de la mama. Entonces hablaremos cuáles son los tipos de mastografía, comprender el sistema BI-RADS, cuáles son los puntos controversiales en relación a esto y los errores que son más frecuentes en relación a esta clasificación y a esta forma de interpretación. Pues bien, básicamente tenemos tres tipos de mastografías: la de tamizaje, que se hace en mujeres que son asintomáticas y que básicamente es para poder hacer una detección de manera oportuna del cáncer de mama. Básicamente, vean ustedes, son alrededor de 6 casos por cada 1000 estudios que nosotros realizamos en que vamos a detectar un cáncer de mama. La diagnóstica, en la cual la mujer ya tiene algún síntoma o hay alguna alteración clínica, ella en su revisión, que esperemos que la hagan de manera mensual, o en la revisión clínica que la hace el médico, la debería hacer de manera anual, pues se llega a ver alguna alteración, entonces ya se manda una mastografía como método de diagnóstico. En aquellas mujeres que tienen implantes o ya hay algún antecedente de cáncer de mama en la familia o en ella misma, y la mastografía que ya está calificada como un BI-RADS 0 en el tamizaje. Y por tercer tipo de mastografía, pues es la de seguimiento en aquellas pacientes que ya se les diagnosticó un cáncer de mama, han sido tratadas y les llevamos un seguimiento. ¿Qué es el sistema BI-RADS? Bueno, es una clasificación del Colegio Americano de Radiología, en el cual es el sistema de reporte y datos de las imágenes de la mama, la cual busca básicamente estandarizar la terminología, sistematizar el estudio, el informe que se da, el reporte que se da, y además al mismo tiempo se asigna una recomendación, de tal manera que al hacer una valoración conjunta de la mastografía, incluso con otro tipo de técnicas de imagen como el ultrasonido, la resonancia magnética, se puede asignar una categoría y entonces hacer una recomendación final. Hoy en día prácticamente se trata de tener una buena conclusión y hacer una clasificación adecuada. Esta es la clasificación que está, es del 0 al 6, el manejo que se le debe dar a cada una de estas clasificaciones y cuál es la relación que tienen con el cáncer. Por ejemplo, la categoría 0 es una categoría incompleta y básicamente se pide que la paciente regrese para que se haga un estudio complementario, que puede ser igual un estudio mastográfico como una ampliación de la imagen, o puede ser un cono de compresión, puede ser también una proyección diferente a las de tamizaje, que son 2, la cefalocaudal y la mediolateral. Y bueno, no sabemos bien a bien cuál es la correspondencia que tiene el cáncer con el cáncer, aunque se dice que puede ser hasta de un 20%. La categoría 1, que es negativa y que se hace una mastografía de rutina. La categoría 2, que son hallazgos benignos, prácticamente es igual que la 1. Y la categoría 3, que ya hay algunas imágenes que nos dicen que probablemente se trate de algo benigno, pero ya hay un riesgo mínimo de mayor al 0, pero menor al 2%, en el cual básicamente se pide que hagamos un seguimiento con un intervalo corto, o de alguna manera, si ya clínicamente consideramos que no es necesario, se tendrá que hacer su tamizaje de manera normal. La categoría 4, que a su vez se divide en A, B y C, dependiendo de la probabilidad de la sospecha de malignidad. Aquí ya es mayor del 2% hasta el menor del 95%, y se clasifican en A, B y C. A es del 2 al 10%
B es del 10 al 50% y C es del 50 al 95%. En la categoría 5, que la probabilidad de que tenga un cáncer es mayor del 95%, de tal manera que en ambos casos se requieren de una toma de una biopsia para poder realizar un diagnóstico histopatológico. En la categoría 6, en la que la paciente ya tiene un diagnóstico histopatológico de cáncer de mama y se hace un estudio para valorar si hay una lesión en algún otro sitio de la mama o planear el tratamiento y posteriormente darle seguimiento. ¿Qué impacto tiene el hacer un tamizaje de pacientes que no tienen ninguna sintomatología? Bueno, el impacto en la mortalidad, vean ustedes que es una vida salvada por cada 2,000 pacientes estudiadas, pero vean 200 falsos positivos y 10 casos de sobrediagnóstico, de tal manera que, bueno, en aras de salvar esta vida, pues tendremos que hacer también algunos procedimientos en estas pacientes. De alguna forma, pues no es infalible la mastografía. Y bueno, hacer más estudios va a hacer que se disminuya la mortalidad. Vean, por ejemplo, Tabar en Suecia, reduce la mortalidad de un seguimiento a 10 años del 26% y a 29 años del 31%, de tal manera que vale la pena hacer esta situación. Muchas veces nos dicen qué pasa con la radiación que se emite con una mastografía. En realidad es mínima la radiación, 0.4 rads por imagen. Entonces los riesgos son mínimos con los beneficios. Sí, vamos a tener sobrediagnósticos. Antes los diagnósticos de carcinoma in situ eran del 5%, hoy estamos haciendo diagnósticos entre el 20 y el 40% de lesiones no palpables, pero no sabemos cuáles de estas lesiones van a tener progresión o no, de tal forma que tendremos que darles tratamiento a la mayoría de ellas y detectar a tiempo, pues mejora por supuesto el pronóstico. Solamente hay una forma de prevenir el cáncer de mama invasor y es hacer esta detección y tratar los carcinomas cuando están dentro de lo que es in situ. Los falsos positivos o las rellamadas, los recalls, que son los BRAF 0, son más comunes en Estados Unidos que en Europa y se estima que son alrededor del 3 al 17%, y entonces tendremos que hacer estudios complementarios. Hasta en un 10% de estas mastografías se consideran incompletas, eso es BRAF 0, para poder dar una estadificación adecuada. Lo cierto es que, bueno, pues vean ustedes cómo en los años 80 era 39% más de probabilidad de morir por cáncer de mama que hoy en día gracias a estos sistemas de tamizaje. La lesión, los errores más frecuentes en la interpretación, bueno, es que la detección no se haga porque el observador no ve la imagen, principalmente es porque las mamas puedan estar muy densas o están en una región muy posterior que probablemente en la misma mastografía no la pudo ver, o bien sí se ve la lesión, pero el observador pues no es lo suficientemente capaz para hacer un diagnóstico correcto. Vean, por ejemplo, incluso aquí está señalado con las flechas, las lesiones que se puedan ver. Es una mama bastante densa y por supuesto hay que hacer un estudio complementario que es el ultrasonido. El primer observador dio un BRAF 2 como si esto fuera una mama normal. El segundo observador da un BRAF 0 y se complementa con el ultrasonido y finalmente se hace una biopsia con aguja cortante en el que se da el diagnóstico de cáncer infiltrante. Error de la interpretación, excesos, una lesión benigna la clasificamos como sospechosa sin hacer estos estudios complementarios para poder saber realmente la naturaleza de la lesión que estamos viendo, o lo peor, minimizar una sospecha, una lesión sospechosa y la clasificamos como si esta fuera benigna. Una lesión benigna o probablemente benigna siga siendo sospechosa, se considera estable y solamente se ve en una proyección o no se encontró esta lesión por ultrasonido, entonces minimizamos estas situaciones. Vean, por ejemplo, el exceso que pueda haber aquí en estas imágenes que pareciera una imagen estelar. No sabemos la historia de esta paciente, eventualmente pudo haber tenido ahí ya una resección, pudo haber tenido una cicatriz secundaria a esto, entonces se ve esa distorsión en esta región de la mama, entonces se le da una calificación de 4. De tal manera que tendremos que hacer estas interpretaciones con la clínica y saber los antecedentes que tengan estas pacientes. Vean otra consideración de una lesión que la están considerando como benigna o sospechosa.
o probablemente benigna, pero vean lo posterior que está dentro de la mama, generalmente ahí no debe de haber esas imágenes, entonces pues, hay que sospechar esta situación. A la hora que se le hace una biopsia, se dice que el patólogo ya da el diagnóstico de un carcinoma ductal. Debemos de conocer los problemas técnicos de la mastografía. Esta situación nos ayuda a estandarizar un léxico, un informe que de repente los imagenólogos no dan el léxico que se debe de hacer y los clínicos de repente no sabemos si nos están hablando de una u otra cosa. Para esto es el sistema BI-RADS, facilita la comunicación de una forma y consolida la descripción y categorización de las lesiones para que todos podamos hablar el mismo idioma y podamos saber qué es lo que va a pasar con esto. Vamos a valorar de manera conjunta todos los estudios, pero el clínico es el que al final de cuentas tiene que cerrar la pinza y hacer un contexto de todos estos estudios que se puedan hacer y tomar la determinación si se debe o no hacer una biopsia, si se debe de dar un seguimiento con periodos más estrechos, y de ahí la importancia que tiene que haber dentro de los clínicos que no son oncólogos, pues con el oncólogo para que finalmente se pueda hacer una determinación adecuada de estas pacientes. Es muy importante al final de cuentas no tocar a las pacientes, y me refiero a no tocar, a no hacerles biopsias antes de que finalmente el médico que las vaya a tratar pues la pueda ver sin haber sido tocada. Y sí hay que tocar a las pacientes, como dicen las campañas que se han hecho de favor de tocar, pues hacer la detección a través de la palpación. Hoy en día pues todavía tenemos la gran mayoría de nuestras pacientes con tumores bastante grandes, más de 5 centímetros en la gran mayoría de ellas, de tal forma que se pudieron haber detectado ya no por imagen, sino además por palpación. Se dice que una lesión de 1 centímetro ya debe de ser palpable en una mama estándar. Hoy en día la mastografía, a pesar de no ser infalible, sigue siendo el estándar de oro para el tamizaje. No hay otro estudio que sea mejor que la mastografía, pero hay que complementarla, por supuesto, con la clínica y evidentemente con la palpación. Es muy importante la palpación. Sabemos que es imperfecta. Hay falsos negativos, sobre todo en las mamas densas. Es la situación por la cual no se realizan las mastografías en mujeres menores de 40 años en términos generales, a menos que haya una sospecha clínica de acuerdo a lo que se esté observando por parte del médico. Y hay que discutir cuáles son las características que tienen los resultados de las imágenes para saber al final de cuentas qué es lo que se va a hacer con esta paciente y determinar también qué es lo que ella quiere hacer. Sabemos que el arte de la medicina sigue siendo el manejo de la paciente como individuo único, pero con respuestas diferentes. Sabemos que la medicina es un arte y debemos de individualizar a cada una de nuestras pacientes. Muchísimas gracias.